¿Sí? Ya está disponible. Dale una adelante. La forma en que vamos a presentar estas propuestas constitucionales, es muy relevante contarles un poco cómo ha sido el proceso de esto, que esto es un trabajo que se ha elaborado hace ya más de un año en conjunto entre Global Initiative y Techo Chile Fundación Vivienda, y también Casa Abierta. Es un proceso que una metodología más bien que ha tenido distintas fases, distintas etapas, distintas personas y actores participando. En primer lugar, el primer punto que ustedes pueden ver ahí, hay un levantamiento de evidencia, de distintos informes, en particular instrumentos y tratados internacionales sobre la vivienda adecuada que se han asociado, bueno, informes de derechos humanos, tratados también en esa misma materia, documentos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que han logrado ir construyendo una cierta consenso bastante amplio en torno a temáticas de vivienda y ciudad, y también la experiencia constitucional comparada, aproximándonos a distintas constituciones que nos permiten también tener ciertos ejemplos para insumar estas propuestas, ¿ya? Considerando esos antecedentes, se hizo un trabajo y un aporte colaborativo con distintas organizaciones no gubernamentales que participaron justamente en distintas instancias, ¿ya? No únicamente para este documento en particular de las propuestas que estamos levantando ahora, sino que otros documentos que han insumado a este documento final. Entre ellos destaca también el documento que se lanzó hace aproximadamente un semestre atrás o algo por el estilo, titulado justamente Habitar en Dignidad, y que fue construido por estas mismas organizaciones con amplia participación de actores académicos, de actores no gubernamentales, de servidores públicos, entre otros. Y luego de hacer ese trabajo con actores, por decirlo así, más expertos desde las políticas públicas, de la academia, o el conocimiento probablemente tal más académico, metodológico, hay un trabajo también bien importante respecto de rescatar la experiencia territorial, ¿ya? De familias que están viviendo en situación de muchas veces de exclusión en materia urbana o en materia habitacional, donde se han hecho diálogos con distintos tipos de comunidades, entrevistas también a dirigentes y dirigentes de comités de vivienda, de agrupaciones de llegados, de agrupaciones de campamentos, y distintos encuentros con organizaciones territoriales, tanto de forma presencial como también telemática, ¿ya? Al cabo de todo este proceso es que se da por finalizado este documento, que ustedes lo podrán encontrar justamente, sería bueno ahí, Alexis, si podemos poner el link donde puedan descargar justamente el documento. Entiendo que está en la página de CES Chile, del Centro de Estudios Socioculturales de Techo Chile y Fundación Vivienda, pero pueden estar también en otras páginas de las organizaciones con las que hemos ido construyendo esto. Dicho eso, pasemos a la siguiente diapositiva. La forma en que vamos a presentar estas propuestas aparecen 4 puntos, pero en realidad son 2 grandes bloques, ¿ya? El primero está asociado a ciertos principios generales constitucionales que son, de alguna manera, principios transversales a las propuestas en concreto que se van a plantear, ¿ya? Acá, al cargo justamente de poder plantear estos elementos, va a presentar Celsa. Y luego vamos a adentrarnos directamente en las propuestas, por decirlo así, más concretas que recogen y que tienen que estar bajo el paraguas de estos principios constitucionales, en donde los presentaremos en conjunto entre mi persona y Magdalena, yo abocando especialmente al punto 2 y 3 que ven ahí en la presentación, y Magdalena fundamentalmente al punto 4 de la institucionalidad. Sin más que decir, pasemos a la siguiente diapositiva para que Celsa Durán pueda explicar. Hola, buenos días a todos los que están presentes. Bueno, nosotros como Casa Abierta hemos trabajado también varios años con respecto a este tema. Hemos visto que la retracción de las funciones del Estado y la falta de una planificación urbana integral han repercutido en la carencia de políticas de suelo robustas que permitan asegurar las viviendas dignas a la población de Chile. La instauración en nuestro país en subsidiar la demanda para la compra de vivienda tuvo un profundo impacto en las políticas habitacionales. Y este modelo ha provocado que las estrategias del mercado en materia habitacional no den como resultado una oferta de una vivienda con localización que sea adecuada para todos los hogares de Chile,
de mayor vulnerabilidad y socioeconómica. Como así también los precios de las viviendas se hace una carga muy pesada para las familias chilenas, y esto hace que la vivienda resulte inaccesible para la mayor parte de la población de Chile. Falta incluir la participación ciudadana. No se ha logrado consolidar las instancias de incidencia ciudadana con redes reales consecuencias en materia de política pública y legislación. Y la ciudadanía es entendida como receptora de información y como una contraparte consultiva, cuyas observaciones no necesariamente conducen a un acuerdo vinculante, ya que son las familias, la población, las que viven mucho tiempo en sectores donde realmente se puede construir y hoy en día no se está haciendo. Y esto se suma a algo muy importante y relevante: la política pública urbana y habitacional actual carece de perspectiva de género. En nuestras ciudades se continúan configurando en base a ciertas formas binarias derivadas de la división sexual del trabajo y que benefician a un tipo de usuario cuyas características generalmente son hombre económicamente activo, proveedor de su hogar, que se encuentra determinado por este sistema, por lo que las mujeres dueñas de casa, que tienen que sacar adelante su familia, sus hijos, que carecen de un buen trabajo, de un buen sueldo, quedan excluidas de esta normativa, complicándole aún más la carga que llevan de sacar adelante la familia, como también aquellas personas que tienen diferencias sexuales. Para concluir, los actuales puntos críticos en materia urbana, habitacional, exige reflexionar seriamente sobre la incorporación del derecho a la vivienda, como un paso indispensable para mejorar las condiciones de las personas y familias que hoy en día viven en campamentos, hacinadas, allegadas o en barrios segregados, entre otras situaciones de exclusión social. Sabemos cuando hay subsidios habitacionales para campamentos, la mayoría de las familias se tienen que ir a lugares donde no les acomode, donde no están cómodos, y deben aceptarlos por tener un buen vivir y un estatus social mejor. Esto, como mencionamos, y bien lo ha explicado Celsa, estos principios se aterrizan en un conjunto de propuestas más a nivel constitucional, y estos principios son de alguna manera transversales. En ese sentido, la primera propuesta o el primer eje de propuesta, de una diapositiva más adelante, está asociado justamente a la incorporación del derecho a una vivienda adecuada en esta Constitución. Es una demanda bastante transversal, pero la forma de aterrizar o de ejecutar justamente esta propuesta se ancla en estos tres elementos que están presentados en esta diapositiva, ¿cierto? En primer lugar, es el reconocimiento explícito, ¿ya?, del derecho a una vivienda adecuada, y esto que esté conforme justamente a los estándares internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, es consagrar la función social y ecológica de la propiedad y los mecanismos necesarios para hacerla efectiva. Este es un elemento bien importante porque es algo que se ha hablado constantemente en materia de la función social de la propiedad o la función social del suelo, y eso es algo que, si bien aparece hoy día presente en nuestra actual Constitución, no hay formas reales para que se pueda ejecutar de manera efectiva esa función social o esa prioridad de la función social. Por lo tanto, lo que se plantea acá es que, en primer lugar, no sea solo una función social, sino que se amplíe justamente la mirada a un concepto más también ecológico de esta propiedad, y que la Constitución contenga justamente los mecanismos para poder hacer efectivo esta prioridad de la función social y ecológica del suelo o de la propiedad. Y un tercer elemento es poder establecer el deber del Estado de impulsar una legislación integral en materia de vivienda. Al respecto se ha hablado de varios elementos que pueden existir, desde una ley orgánica constitucional en materia de vivienda de ciudad, pasando por una ley marco de vivienda, o finalmente distintos tipos de políticas habitacionales que se han impulsado,
pero avalados y garantizados finalmente por la Constitución. Que la Constitución pueda plantear, ¿cierto?, un elemento que sea, por decirlo así, más proactivo en la materia, tensionando y de alguna manera impulsando al Ejecutivo, al Estado, a los distintos poderes políticos, en los distintos niveles también de centralidad y localización, para poder impulsar políticas públicas que permitan reconocer justamente esta vivienda adecuada o el derecho a la vivienda adecuada y también la función social o la prioridad de la función social y ecológica de la propiedad. Este es el primer elemento como propuesta, ¿ya? Una segunda propuesta concreta está asociada, muchas gracias, está asociada justamente a incorporar el derecho a vivir en un hábitat digno en ciudades integradas. Esto está asociado justamente no únicamente al plano de la vivienda, a pesar de que el concepto de vivienda adecuada, anclándonos en los principios que plantea desde Naciones Unidas, justamente en la concepción de una vivienda adecuada, se visualiza un elemento de entorno, ¿cierto? Que sea una vivienda con accesibilidad y con también cercanía, justamente integración a distintos servicios, etc. Vemos que es necesario de todas maneras profundizar este elemento en la Constitución y a través de esta segunda propuesta, ¿ya? Al respecto, esta segunda propuesta se puede aterrizar también en 3 elementos, que son los que aparecen también en esta diapositiva. En primero, es poder garantizar el derecho a una vida digno, seguro, saludable, sostenible, inclusivo y democrático, donde las relaciones personales, familiares y comunitarias se puedan desenvolver, ¿ya? Esto es básicamente el acceso, por decirlo así, a un nivel de bienestar a través de oportunidades y a través de servicios propios de ciudades o territorios que se construyen en dignidad y en justicia, ¿ya? Elementos que más o menos nos podemos imaginar, ¿cierto? Que esté más o menos próximo a servicios educacionales, que se encuentre en entornos que son más bien seguros, que pueda estar conectado justamente a la oportunidad de la ciudad a través del transporte, etc. Hay un segundo elemento bien importante, que es generar planes de regeneración e integración urbana para combatir la segregación urbana y la exclusión social. Esto tal vez es relevante en cualquier constitución, pero en el caso chileno tiene un elemento bien esencial y bien identitario, ¿ya? La segregación urbana en nuestras ciudades es un elemento muy característica de la forma en que hemos construido el panorama urbano en Chile en las últimas probablemente 5 décadas o más. Y eso ha generado que si bien familias puedan acceder a un techo, ¿ya? Ese techo, al encontrarse en situaciones de segregación, en situaciones de exclusión, en situaciones de alta vulnerabilidad, termina no siendo la realidad del sueño en la casa propia, sino más bien una pesadilla. Dicho eso, por lo tanto, vemos que es necesario que la Constitución pueda tener elementos que permitan impulsar un combate directo a esa segregación urbana que se produce, esa exclusión social que en el caso de Chile, en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestra sociedad, se nos mete por los poros, ¿ya? Por distintos lugares. Y ante eso, desde la propia Constitución tiene que haber un acto decidido de finalmente desegregar la gran segregación urbana y social que hemos ido construyendo en el país. Un tercer elemento es garantizar un sistema de ordenamiento territorial que favorezca la coordinación y el equilibrio entre los diversos actores e instituciones que intervienen en el desarrollo urbano y territorial. Esto ya se empieza a vincular un poco más al elemento que Magdalena va a explicar a continuación, que es la institucionalidad, pero dice relación con que la construcción de una ciudad, la construcción de este entorno, y por lo tanto el poder incorporar este derecho al hábitat digno en ciudades integradas, sea también construido a través de una metodología de formas de participación de distintos actores en distintos niveles, para que de esa manera sean propuestas, sean construcciones no solamente mejores, sino que también más sostenibles y más apropiadas por las propias comunidades representadas a través de distintos actores de distintas índoles, ¿ya? Actores sociales, actores políticos, actores privados, actores públicos, organizaciones sin fines de lucro, etc. Esos serían estos 3 principales elementos. Ahora doy el pase ahí a Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva justamente de Global Initiative, para que pueda presentar la tercera propuesta más concreta que se ancla, como les decíamos, y se ampara en estos 3 principios iniciales que mencionó Celsa. Muchísimas gracias, Sebastián. Es un gusto para nosotros de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales seguir contribuyendo junto con Techo y Casa Abierta
al debate constitucional y la protección del derecho a la vivienda en la nueva Constitución. La publicación, y creo que esto es muy importante de decir antes de entrar al tema, la Constitución necesita consagrar el derecho a la vivienda. ¿Y por qué necesita consagrarlo? Lo necesita consagrar como una condición necesaria. Y aquí es muy importante, y lo que viene a hacer esta publicación, o la contribución más importante, es venir a desbancar los mitos tan arraigados en la sociedad chilena respecto de que no es posible consagrar el derecho a la vivienda en la Constitución. Esto es un mito, simplemente, y los hemos escuchado tantas veces de manera caricaturesca de qué significa poder consagrar el derecho a la vivienda en la Constitución. Y esta manera de caricatura la hemos escuchado tantas veces de muchas voces de derecha, diciendo si se consagra el derecho a la vivienda, cualquier persona que no tenga acceso a la vivienda va a venir y le va a reclamar al Estado y el Estado no va a tener los medios. Bueno, lo que hace esta contribución del día de hoy, y los invito a todos a realmente poder tener acceso a ella y leerla, es decir, es posible consagrar el derecho a la vivienda en la Constitución. No es el simplismo, no es tan simple como la gente lo ha querido ver, sin embargo tiene bastantes consecuencias muy importantes para la población. Lo que hace, y en este proceso institucional, lo que quiero dar es un poco un avance del libro que estamos presentando. Y en este avance lo que hace, lo que dice la publicación que tienen hoy, nos muestra cómo otros países muy diversos, México, Polonia, Sudáfrica, Portugal, España, cómo ellos han consagrado el derecho a la vivienda en sus propias constituciones. La publicación también analiza fórmulas normativas específicas, concretas, como lo han hecho otros países en la forma en que han consagrado el derecho a la Constitución. ¿Qué implica la consagración del derecho a una vivienda digna? ¿Cuál es el rol del Estado? Y esto está muy vinculado a democratizar los mecanismos de gobernanza territorial. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuáles son las medidas que el Estado debe establecer para realmente poder dar lugar al derecho a la vivienda? Los sistemas adecuados de financiación a largo plazo. ¿Cuáles son los límites a los derechos patrimoniales? ¿Cómo juega este derecho a la vivienda respecto a los derechos patrimoniales? ¿Cómo se puede impedir la especulación? La publicación también trata de cómo se podría proteger la vivienda rural, como lo han hecho otros países como Brasil en este respecto. Y también nos da ejemplos muy concretos relativos a la protección de grupos especialmente vulnerables, como España, por ejemplo, protege la vivienda al adulto mayor, como Grecia protege la vivienda a los sin techo. Y da ejemplos muy concretos de la justiciabilidad del derecho a la vivienda, que es el punto 2 de la diapositiva que tienen, de la ficha que tienen enfrente. Esto significa cuáles son los mecanismos de exigibilidad del derecho a la vivienda a través de los tribunales de justicia. Y la publicación nos da ejemplos muy concretos de casos tanto en países tan diversos como Colombia, en base a la Constitución del 91, o Sudáfrica, en base a la Constitución del 96. Ahora bien, lo que busca también la publicación, y esto también es muy importante, es decir algo que todos aquí tenemos muy claro, y creo que es la herramienta principal por la cual podemos defender el seguir abanderando la consagración del derecho a la vivienda en la Constitución. Y es que entendemos que consagrar el derecho a la vivienda en la Constitución no es una panacea. No va a solucionar todos los problemas de hacinamiento, de campamentos, de segregación territorial y muchos de los otros problemas que Celsa nos comentaba en esta primera presentación. No lo va a solucionar, lo tenemos claro, lo sabemos. Sin embargo, es una condición necesaria. ¿Y por qué es una condición necesaria e indispensable? Por varios motivos, y quisiera decir brevemente 5.
Uno, es un piso compartido. La Constitución define los acuerdos básicos de vivir en sociedad y deja a la legislación y a las políticas públicas el desarrollo de estas medidas. Por lo tanto, el que esté en la Constitución nos da ese piso común y les da la guía a los tomadores de decisiones públicas para que luego puedan desarrollar el derecho a la vivienda. También es un tema muy importante de dignidad y empoderamiento, sobre todo en el contexto nacional, en el contexto en el que hemos visto una segregación y un hacinamiento enorme, políticas de financiación de la vivienda que no han dado solución a los grandes temas de la ciudadanía, con poca participación y, muy importante, como dijo Celsa, sin enfoque de género, políticas que tienen en cuenta al hombre como único sostenedor de la familia y deja totalmente afuera, por ejemplo, a las madres cabeza de familia. Por lo tanto, es un tema de dignidad y empoderamiento. Necesitamos ver que las personas somos todos titulares de derechos y no somos consumidores. Y esto quedaría consagrado en la Constitución. Finalmente, tercer lugar, es la condición de igual ciudadanía. La indivisibilidad de todos los derechos humanos es esencial. Es algo que en la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales trabajamos de manera muy importante para nosotros. Todos los derechos tienen la misma jerarquía. Necesitamos tanto el derecho a votar, el derecho de expresión, como los derechos económicos, sociales y culturales. No hay una protección de la dignidad sin que estos derechos estén consagrados en nuestra Constitución. En cuarto lugar, en penúltimo lugar, antes de terminar, es la hoja de ruta para los poderes públicos. Como decía antes, el que esté consagrado en la Constitución va a permitir que las leyes, las políticas públicas y el presupuesto fiscal puedan realmente poder poner en práctica una política de vivienda que satisfaga las necesidades de la población y que realmente pueda sostener una vida digna. Y finalmente, y vinculado ahora al tercer punto que ven en la imagen, el tema de monitoreo y cumplimiento, la rendición de cuentas y la exigibilidad, el punto 2 y el punto 3. No significa que, como decía antes, como quieren hacernos ver de manera caricaturesca quienes están en contra de la consagración del derecho a la vivienda en la Constitución, no se trata de que los tribunales, los jueces van a dictar la política pública. Los jueces conocen del caso concreto, van a decidir sobre la base de los principios de racionalidad, de proporcionalidad y no discriminación, y pueden guiar, pueden decidir en ciertos casos concretos cuáles son los casos en que se ha vulnerado el derecho a la vivienda. Y esta consagración constitucional que requiere ir bastante más allá, que solamente hay un artículo que diga que se reconoce la vivienda digna en la Constitución, sino que tiene que haber un manejo o una consagración realmente bastante holística en la Constitución, con varias otras normas que distribuyan los poderes, que hablen de los manejos territoriales, de la distribución territorial, de las competencias de las municipalidades, etc. Todo esto en su conjunto nos va a permitir realmente que el derecho a la vivienda esté consagrado en nuestra nueva Constitución a la altura de los estándares internacionales y a la altura de las necesidades y las demandas de la población en Chile. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias. Y antes de pasar al siguiente espacio, quería detenerme justamente en esos agradecimientos, porque, bueno, en primer lugar, agradecerles muchísimo a ti, Magdalena, a todo tu equipo también de Global Initiative, o Iniciativa Global, mucho más fácil, no sabía que se podía hacer en español, así que a la Iniciativa Global para Derechos Sociales, Culturales y Económicos, y por haber impulsado este trabajo, digamos, haber venido justamente acá, haber contactado a las organizaciones que hemos sido parte
y habernos también llevado en este proceso, ¿ya? Con toda su expertise y experiencia en la materia. Así que como Techo Chile y Fundación Vivienda hemos aprendido mucho. Y agradecerle también a Celsa, a ti y a toda la organización de Casa Abierta, que desde el territorio también han participado, incorporando, dándole un énfasis también a esto desde ahí, desde justamente las necesidades que tenemos en esta materia, para lo cual se hace urgente y tan especial esta conversación en torno a incorporar, ¿cierto?, el derecho a la vivienda adecuada dentro de la Constitución y todos los elementos que permiten hacerla efectiva, que son los que acabamos de conversar ahora, que están anclados en estas tres grandes propuestas asociadas a la institucionalidad que bien presentada Magdalena, asociado también al derecho a un hábitat digno y asociado también al derecho a la vivienda adecuada, y con estos tres pilares o principios transversales asociados justamente a la igualdad de género, a una incorporación de una perspectiva socioambiental, ¿verdad? Y el último pilar, que justamente es el primer pilar que habías mencionado, Celsa, que ahora se me perdió por acá, pero era el elemento de género, el elemento socioambiental y el elemento, si alguien me ayuda, Magdalena, se me olvidó. Elemento de género, elemento socioambiental. Descentralización. Y eso, y la descentralización. Muchas gracias, Alexis. No, Coldon, sí que fue. Bueno, y sin más que decir, quería pasar ahora justamente a Santiago. A los comentarios, invitamos justamente a Coldo y Santiago que puedan comentar este documento que ya se encuentra también disponible para todos lo puedan bajar, está ahí en el link en el chat. Vamos a comenzar por ti, Coldo, así que para que podamos comentar. Gracias. Bien, muchas gracias, Sebastián. Es un auténtico placer estar aquí con ustedes, con Magdalena, contigo, Sebastián, Santiago y Celsa. Un placer formar parte de esta conversación y en general de este proceso constitucional tan ilusionante por el que está viviendo Chile, y que de aquellos que estamos fuera de Chile y que no somos chilenos, muchos de nosotros seguimos con muchísima ilusión y con muchísima envidia también. Así que es un placer para mí formar parte de esta conversación. Me han pedido hacer unas reflexiones rápidas sobre las propuestas y quizás hacer alguna aportación. El punto de vista, la perspectiva que adopto yo es una perspectiva desde la experiencia de la investigación y también del activismo en relación con los derechos sociales. He trabajado yo ahora mismo formo parte de la Universidad de Essex en el Reino Unido, en la clínica del Centro de Derechos Humanos, pero también he trabajado fuera del ámbito universitario en la investigación y en las campañas sobre derechos sociales en general y sobre el derecho a la vivienda, tanto en España como en el Reino Unido en concreto. Y desde esa perspectiva del conocimiento y de la investigación sobre derecho internacional de derechos humanos y también de algo de la práctica de derecho comparado, quería compartir algunas reflexiones con ustedes. En primer lugar, había un momento donde se ha mencionado que hay muchísimas constituciones que reconocen el derecho a la vivienda, y al parecer hay personas en Chile que parecen resistir esta tendencia. Aproximadamente el 40-45% de las constituciones del mundo reconocen el derecho a la vivienda, pero si nos fijamos en las constituciones más nuevas, el porcentaje es muchísimo mayor. De hecho, lo sorprendente no sería que Chile el año que viene reconociera el derecho a la vivienda. Lo sorprendente sería que no lo hiciera, que en el año 2022 una constitución nueva no reconociera que la vivienda es un derecho humano. Así que no solo que sea posible hacerlo, sino que iría en línea, sería coherente con la práctica comparada y la práctica internacional. Del mismo modo, el reconocimiento del derecho a la vivienda a nivel constitucional sería algo así como la cúspide de un compromiso institucional y un compromiso social con un modelo distinto de conceptualizar la vivienda. Es decir, no basta solo con incorporar un artículo, aprender de cómo lo han hecho otros países, incorporar un artículo en la Constitución y confiar en que eso sea suficiente, porque como se ha dicho en la conversación hasta este momento,
Lo que realmente importa es esa propuesta constitucional que se ha mencionado de una legislación integral de vivienda, que sea coherente con el principio de que la vivienda es un derecho humano, pero que desarrolle mucho más ese compromiso ciudadano con el reconocimiento de la vivienda y de otros derechos sociales. Entonces, querría fijarme en tres implicaciones prácticas de ese reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda. Y son tres implicaciones prácticas que desarrollamos en un capítulo, en una publicación que saldrá precisamente el lunes, fruto de una colaboración de estos últimos año y medio entre Global Initiative, Iniciativa Global por Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Universidad de Essex y la Universidad de Concepción. Hemos reunido a unos 50 profesionales de derecho y de políticas públicas y académicos de todo el mundo, la mitad chilenos, la otra mitad internacionales, y presentaremos una serie de reflexiones sobre distintas formas de reconocimiento e implementación de derechos sociales en una futura constitución para Chile. Y yo tuve el placer de ser el coautor del capítulo relacionado con el derecho a la vivienda y quería aquí adelantar algunas de esas propuestas de qué creo que puede significar en la práctica. Una de las implicaciones prácticas, en mi opinión, sobre del reconocimiento del derecho a la vivienda sería tomarse en serio el principio de la seguridad de la tenencia. La seguridad de la tenencia es uno de los principios que define qué significa una política pública que se base en derechos humanos. Y cuando hablamos de seguridad en la tenencia, hablamos de seguridad para aquellas personas en la vivienda en la que viven, independientemente del título jurídico con el que cuenten, independientemente de que se trate de propiedad privada o algún otro tipo, arrendamiento o un asentamiento informal. Todas las personas, independientemente del título jurídico, tienen que tener la expectativa de que no se les va a remover del lugar en el que viven sin un proceso justo. Y eso exige un análisis de proporcionalidad caso por caso, cuando una persona pueda ser desalojada o desahuciada del lugar en el que vive. Y hay práctica muy interesante, práctica comparada muy interesante, la que yo conozco es sobre todo de países europeos, donde se reconoce el derecho de un arrendatario a que se analice la proporcionalidad de un desahucio caso por caso. Y como digo, la práctica que yo conozco mejor es la práctica de países europeos, pero también Sudáfrica, en base al reconocimiento del derecho a la vivienda en el artículo 26 de la Constitución sudafricana. Sudáfrica también tiene un modelo interesante. Yo creo que sería bien oportuno prestar atención a de qué manera se articulan estos análisis de proporcionalidad de los desahucios caso por caso. Así que el primero es el principio de la seguridad de la tenencia. El segundo, algo que también está incluido explícitamente en las propuestas que se presentan hoy, el de la función social de la vivienda. Decía Sebastián anteriormente que la Constitución chilena de 1980 reconoce el principio de la función social, pero se ha interpretado de una manera muy reduccionista, muy limitada. Esa no es la manera en la que se conceptualizó el concepto de función social de la vivienda por León Duguay a principios del siglo XX. Era un concepto mucho más ambicioso. Y yo creo que el concepto de función social de la vivienda nos sirve para entender que la propiedad privada cumple una función privada, pero también una función social. La propiedad privada sobre la vivienda cumple la función privada de inversión o de satisfacción de mi necesidad de vivienda si es mi propiedad, pero también en el mercado de alquiler, de arrendamiento, cumple una función social de garantizar la vivienda a aquella persona que lo necesita a cambio de un alquiler, por supuesto, a cambio de una renta. Pero creo que ese concepto de función social de la vivienda aporta opciones para desarrollar políticas públicas interesantes. Y en este sentido, invito a los asistentes a prestar atención a algunas normativas desarrolladas en comunidades autónomas, en las regiones españolas, entre el año 2013 y 2017, que precisamente aplicando el concepto de función social de la vivienda, reconocido en la Constitución, función social de la propiedad, reconocido en la Constitución, han normativizado la idea de que una vivienda permanentemente dejada vacía sin utilizar en el mercado de alquiler, en el mercado de arrendamiento, no está cumpliendo con una función social. Y por lo tanto, los poderes públicos tienen la posibilidad de intervenir por un justiprecio, intervenir en una vivienda que es propiedad privada, pero que no cumple con su función social. Y creo que esa es una idea bien interesante. Y en tercer lugar, y acabo con esto, la responsabilidad de los poderes públicos en servicios sociales quizás a nivel local, e hilándolo con la propuesta constitucional de descentralización. En este sentido, recomiendo prestar atención a la legislación británica ya desde los años 70,
pero sobre todo la ley de reducción del sin hogar de 2017, que crea en los poderes públicos municipales, locales, en Inglaterra, pero también normas similares están en vigor en Escocia, en Irlanda del Norte y en Gales, para que al menos 56 días antes de que una persona pueda ser desahuciada o desalojada de su vivienda, los poderes públicos tienen la obligación de conocer la realidad de la familia que pueda ser desalojada y ofrecer una alternativa habitacional si esa persona o esa familia no puede encontrarla por sus propios medios en el mercado privado. Creo que son medidas bien prácticas, bien concretas y que sería bien interesante no solo para Chile, sino para muchos otros países aprender de ellas. Gracias. Muchas gracias, Koldo, por tu valiosa mirada, también como con estas comparaciones internacionales y con los trabajos que estás haciendo. Aprovecho de destacar lo que puso Magdalena también en el chat, distritoglobal.org, una iniciativa justamente de la iniciativa global, y que reúne todos estos aportes e iniciativas distintas en materia del actual contexto constitucional que estamos viviendo en Chile. Así que, y Santiago, te damos el pase justamente, Santiago Castillo, directamente luchador de la Hormiga, que pueda comentar justamente estas propuestas. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar junto a Magdalena, Koldo, doña Charo, que para mí es una persona admirable, y Sebastián. Así que le agradezco desde ya esta invitación. Le agradezco también a todos quienes nos están escuchando, y especialmente a las organizaciones que elaboraron esta propuesta: Casa Abierta, Techo Fundación Vivienda, CES, ¿no es cierto?, y Global Initiative. Yo no speaking mucho English, pero igual le meto mano. Esta iniciativa es muy importante porque en Chile estamos en un escenario histórico que a nuestro juicio está marcado por una crisis que tiene por lo menos dos facetas muy evidentes. Una crisis política que lamentablemente se trata de esconder, pero que ha perdurado en el tiempo y que tiene como su expresión, su principal expresión de búsqueda de una solución en una nueva institucionalidad política a través del proceso constituyente en la Convención Constitucional, y una profunda crisis social que tiene entre sus mayores expresiones evidente agravamiento del problema de la vivienda en nuestras comunidades. Esta crisis social y esta crisis esta crisis política y esta crisis social, a nuestro juicio, determinan el rumbo de lo que está pasando en nuestro país, y creemos que iniciativas como esta comienzan a marcar el inicio de una discusión de fondo. Esperamos que el lanzamiento de esta propuesta, ¿no es cierto?, se transforme en uno de esos hitos que marquen este proceso tan necesario que requerimos los chilenos y las chilenas, que es discutir nuestros problemas a fondo. Los que hoy día estamos aquí compartimos un objetivo y compartimos una pregunta, que finalmente, ¿cómo podemos garantizar el derecho a la vivienda? ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la ciudad? ¿Cómo podemos garantizar los derechos sociales en Chile? ¿Cómo se puede garantizar la dignidad? Los que estamos aquí hoy presentes compartimos la necesidad de construir una gran alianza, una alianza de la sociedad civil contra esta crisis de la vivienda. ¿En qué se refleja cuando nosotros como agrupación hablamos de la crisis de la vivienda? Para nosotros la crisis de la vivienda es lo que vive la comunidad de La Hormiga, donde hay un problema estructural en torno a cómo se ha construido la vivienda. Una comunidad que se construyó con tomas de terreno, con operaciones sitio, con poblaciones que se entregaron en los años 90, con departamentos de 42 metros cuadrados, que tiene problemas de educación, de vivienda, de servicios de salud, de servicios de transporte y, por supuesto, en este momento, de acceso al derecho al trabajo. Nuestra comunidad ha sido marcada por esta crisis estructural y en los últimos años se ha expresado ya en forma de conflicto social abierto. En el marco del estallido social, nosotros fuimos desalojados de un intento de toma de terreno que terminó en una grave violación de los derechos humanos en nuestra comunidad, que pudo ser constatada 2 veces por Naciones Unidas, o sea, y por otra parte, nuestra comunidad refleja la necesidad de que el derecho a la vivienda sea abordado de forma integral y desde abajo por los propios territorios. Necesitamos soluciones que puedan contemplar los múltiples programas que hoy día existen. Crisis de la vivienda que también evidentemente se refleja en el aumento de las tomas de terreno de los campamentos de nuestro país, que aumentaron notablemente desde el estallido social y durante la pandemia, y que también se expresa
en una lamentable judicialización de un derecho negado, en la consagración de un derecho negado a través del desalojo de estas ocupaciones, como sucedió ayer en Tocopilla. El objetivo de una alianza en contra de esta crisis social efectivamente debe ser garantizar el derecho a la vivienda, pero poniéndonos metas a nuestro juicio. Metas como las que ha propuesto Techo para Chile a través del déficit cero. En el programa común que se comienza a construir a través de esta alianza social, y que creo que es un insumo fundamental, lo que hoy día han expuesto tanto desde Casa Abierta como Iniciativa Global y Techo, es que en este programa se debe entonces, y yo saludo estas nuevas propuestas que integra Techo, como la función social de la propiedad, pero también reconociendo su carácter ecológico, que es algo que necesariamente debe ser integrado en las nuevas políticas habitacionales. La posibilidad de reconocer este hábitat a través de conceptos tan importantes como son la dignidad, ¿cierto? Y por otra parte, ¿no es cierto?, la posibilidad de que de este gran acuerdo que está haciendo esta alianza, de este gran acuerdo que esperamos que se pueda traducir en resultado de la Convención Constitucional, podamos dar mandatos específicos a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales para que se cumplan estas metas encaminadas a cumplir con el déficit cero. Quiero también agregar que a mí me parece fundamental que cuando discutamos la posibilidad de una nueva institucionalidad para el problema de la vivienda y la ciudad, sean reconocidas las capacidades de los pobladores y las pobladoras en la construcción de la ciudad. Creo que la capacidad de organización que, por ejemplo, tiene Casa Abierta, que lidera la Charo, demuestra que los pobladores somos sumamente competentes y estamos sumamente capacitados, pese a las precariedades que vivimos, para construir nuestras comunidades. El principio de autogestión, a mí me parece que también es importante que se integre en esta discusión, porque en definitiva muchas veces se desconoce el trabajo de dirigentes que realmente entregan gran parte de su vida en la solución habitacional de sus comunidades. ¿Cuál es el plan? Entonces, también quiero agregar que en este momento, justo hoy día, se está votando el reglamento de la Convención Constitucional y que hay propuestas que son buenísimas para la participación de la sociedad civil. No solo vamos a tener derecho a participar en las audiencias de comisiones como la Comisión de Medio Ambiente, donde se van a discutir los bienes comunes, o la Comisión de Gobiernos locales, donde se va a discutir la participación, y obviamente en la Comisión de Derechos Humanos, donde se va a regular específicamente el problema de la vivienda, sino que también en este momento se discuten mecanismos de participación como cabildos autoconvocados, encuentros comunales, encuentros temáticos, donde en los comités vamos a poder discutir y presentar mandatos a la Convención Constitucional, que por obligación van a tener que respondernos en caso de que se aprueben hoy día y mañana. Una de esas iniciativas, y quizás la más interesante, y la que tiene mucho sentido con lo que hemos conversado hoy día, tiene que ver con la posibilidad de que se aprueben como mecanismo de participación las iniciativas populares de norma constitucional, que van a permitir a organizaciones de la sociedad civil como las nuestras reunir alrededor de 15.000 firmas o patrocinios, en realidad, para que las propuestas nuestras de normas constitucionales sean discutidas como si le hubiesen presentado entre 8 a 15 constituyentes. Sin embargo, nuestra experiencia como organizaciones demuestra que la mejor manera de participar en el proceso constituyente y en general en la participación de la toma de decisiones políticas en nuestro país es a través de la movilización, es a través de la presión constante y sobre todo entender que para que el proceso constituyente sea realmente participativo deben ser las comunidades desde abajo, debe ser la propia sociedad civil, como en este tipo de instancias, que por eso son tan valiosas, las que se tomen en serio la discusión de fondo. Estamos en momentos súper importantes de la Convención Constitucional. Se supone que la próxima semana ya está listo el reglamento general y vamos a tener octubre, noviembre y diciembre para que se reciban las principales audiencias y las principales propuestas de la sociedad civil, y luego va a quedar 8 meses para que se resuelva el tema constituyente. Tenemos que ponernos de acuerdo para hacerlo posible. Por último, quiero señalar que a mí me parece fundamental que hacer lo posible se traduzca en mandatos específicos y que hagamos esfuerzos por detener esta situación, esta grave vulneración de derechos humanos que se está produciendo en los desalojos. A mí me parece fundamental que haya un acuerdo porque esto pare, porque no contribuye a nadie, solo aumenta el conflicto, y por otra parte, que podamos definir normas transitorias, porque eso también se puede poner en esta Constitución. Poner una meta en 5 o 6 años donde se busque el déficit cero y sea tratado este tema como una emergencia, como una crisis. Eso. Oye, muchas gracias, Santiago, y también por los énfasis que pones también desde el trabajo en el territorio. Destacar, insistir a todas las
personas que nos están en este momento escuchando que estas son propuestas que pueden descargar el documento, ahí pueden verlo con mayor especificidad, y son propuestas para el debate, son propuestas para hacer cada día más elaboradas, más perfeccionadas, y que deben ir también acompañadas de una agenda de incidencia justamente en el proceso constituyente, que puede involucrar mecanismos como los que estás mencionando, Santiago, que se aprueben una vez votado el reglamento. Que debería pasar justamente en este momento. Y solamente en aras del tiempo, y sabemos que estamos llenos de distintos espacios de seminarios y webinars, así que lo que queríamos era poder hacer un lanzamiento de estas propuestas y presentarlas. Quería dejar un espacio para las distintas personas que han participado con sus comentarios, con su exposición. Si alguno o alguna quiere decir una reflexión final, antes de poder despedirnos para seguir haciendo en el fondo distintos espacios donde podamos incidir con este documento y con esta propuesta. Magdalena, Celsa, Coldo, quien estime conveniente. Muchísimas gracias, Seba. Simplemente hacer un llamado como hizo también Santiago y lo hiciste tú. Está la publicación ahí, son propuestas que hay que seguir trabajando, pero realmente son propuestas que las organizaciones de base pueden tomar, desármenlas, ocúpenlas de base, critíquenlas, construyanlas, perfeccionenlas, pero son herramientas que necesitamos para entrar al debate y poder incidir. No podemos terminar este proceso constituyente sin una consagración seria del derecho a la vivienda, que significa, como ha quedado claro en esta presentación, ir bastante más allá de un artículo que diga que se consagra el derecho a la vivienda digna, que es necesario, pero requiere una serie de otros temas constitucionales que tienen que también abordarse. Temas tan importantes como los que mencionó Celsa en un principio, como la participación y como dijo también Santiago. Todo el paquete tiene que ir en conjunto y todos, si todos remamos con el mismo destino, vamos a lograr que realmente se consagre el derecho. Muchísimas gracias. Bueno, igual forma yo como presidenta de Casa Abierta, representante legal de la organización, me sumo también a las palabras de Magdalena y insto a muchas organizaciones, instituciones a seguir trabajando juntos, a unirse, como dijo recién Sebastián, me parece que se llama Castillo, Santiago, al déficit cero y así formar algo más. Debemos ser parte de esta convención constitucional del cambio, por algo hubo un estallido social, por algo se instó a la participación ciudadana. Si nosotros logramos muchas cosas, podemos seguir participando, o sea, luchamos por una causa, y yo personalmente veo que esa causa se está como desinflando, porque muchos que participaron en el estallido social, en la cual dijeron Chile despertó y que querían cambios, hoy en día se están restando. Y la idea no es restarse, la idea es sumarse y seguir trabajando, no dejarle el cargo solamente a los dirigentes, como dijo recién Santiago. Nosotros somos la cara visible de muchas familias que están detrás de nosotros, hablo no solamente de campamentos, sino que a nivel general. Esta situación habitacional es un problema nacional, no es un problema de campamento solamente. Hay mucha gente que está arrendando, hay mucha gente que vive de allegada, hay mucha gente que está asignada, hay mucha gente que está viviendo en bastantes dificultades, y que ha optado por la vía legal de un subsidio habitacional y están esperando 6, 5, 7 años, y a veces hasta la gente se muere esperando la casa anhelada. Pero dentro de esto, de la casa anhelada, hay muchas cosas más, como se habló recién en el documento. No solamente tener una casa digna donde vivir, sino que también un espacio recreativo, accesibilidad, habitabilidad. Entonces, si nosotros hoy en día no nos hacemos presente, esto va a seguir igual. Como dijo Magdalena hace un rato, esperamos que cambie. No es fácil, ni va a ser fácil tampoco,
pero si no hacemos parte de este cambio, realmente nuestras generaciones futuras van a poder disfrutar esta lucha que nosotros hoy día tenemos. Y lo más importante es poder informarse, poder leer, es poder indagar de qué se está hablando y por qué se está hablando y cómo nosotros también podemos hacernos parte de todo esto. Así que agradecer la invitación y seguir adelante. Muchas gracias. Espero seguir disfrutando y participando de todas estas instancias que son muy buenas para todos. Coldo, Santiago. Yo no tengo nada más que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también sumarme a los agradecimientos. Le agradezco muchísimo considerarnos para comentar esta propuesta. Quedamos a su absoluta disposición y a seguir avanzando, que estamos en momentos muy importantes para el país. Así que, como decía Charo, es que por no dejar esto y estar encima. Hoy al revés, nosotros agradecidos, Santiago, de ti y de Coldo, para haber estado presente en esta instancia, de poder comentar. Son súper valiosas ambas miradas. Nos encantaría generar un espacio de participación mucho más amplio y a las personas que nos están escuchando pedirles mucha ayuda. Ayuda para poder tomar estas propuestas, discutirlas, llevarlas a hacer una alianza también mucho más grande. No son las únicas organizaciones proponiendo temáticas en esta materia para la Constitución, hay muchas otras también, y mientras seamos capaces de producir mayores acuerdos para justamente producir esos cambios en algo tan estructural para el país como una Constitución, mejor va a ser. Entonces la idea son propuestas que justamente estén a disposición de ir produciendo esas plataformas amplias para poder impactar en el proceso constituyente. Sin más que decir, nos despedimos y quedamos a disposición absoluta las tres organizaciones. Hablo en nombre de las tres organizaciones, Casa Abierta, la Iniciativa Global y también Techo Chile y Fundación Vivienda, para estar en las instancias que ustedes consideren pertinentes, que nos quieran invitar a conversar respecto a estas temáticas. Nos podemos organizar para ello. Para eso tenemos un gran equipo. Así que eso, muchas gracias a quienes expusieron y también a quienes estuvieron escuchando todas estas presentaciones. Gracias. Chao, buenas tardes. Chao. Chao, chao.